volvemos a tener a Jimmy Goodman, es una gran oportunidad para los que no tengan su entrada, que, bueno, que se pongan las pilas, que no lo dejen pasar, porque como siempre tenemos a nuestro maravilloso CEO, Mauricio, pero que bueno, que es una oportunidad que tenemos otra vez a Jimmy Goodman. Vale, y ya dejo de compartir y sin más dilación voy a presentar a la primera invitada de hoy, que nos va a hablar de la parte de salud, que es Isabel Corbacho, que está por aquí, que la veo, y la voy a presentar. Como yo siempre digo, bueno, que me digan un poco, ¿no? Y yo ya sé lo que quiero decir de ellos, ¿no? Pero bueno, pero si algo se me pasa, ¿no? Y me gusta mucho siempre cuando, porque aquí en el caso de todos, inciden, ¿no? Que son madre y compañera. Isabel es enfermera desde hace 32 años en áreas quirúrgicas y dedicada también a la gestión durante varios años. Actualmente trabaja como enfermera de quirófano en el Hospital de Manacor de Mallorca. Y, ya eso ya, que es lo que yo conozco, porque lo bueno que tiene este camino de Inmunotech es las personas que vamos conociendo, ¿no? Isabel es una de ellas, es rango oro y es una gran networker. Eh, Tiene un gran corazón y ese gran corazón es la que le ayuda a conectar con las personas, ¿no? Entonces hoy nos va a hablar de salud, pero evidentemente ella es profesional y podía hablar de salud, pero tenemos muchas grabaciones de salud técnicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella nos va a hablar desde su experiencia personal, que es lo que a nosotros nos motiva mucho y nos enriquece, ¿no? Nos inspira y nos da confianza. Entonces ya sin más, te dejo el micrófono a ti, Isabel, puedes abrir, yo ya cierro el mío. Hola, ¿se oye? Buenas tardes. Bueno, no sé si... Sí, Mercedes se oye. Vale, pues muchísimas gracias, Mercedes, bueno, por invitarme, por la confianza que has puesto en mí, porque esté aquí hoy, por esta oportunidad y gracias a todos los asistentes. Eh, Digo gracias porque es una oportunidad, pero la verdad es que estoy súper nerviosa ahora, porque siempre que he asistido a la academia desde que empecé en Inmunotech. Bueno, pues lo he visto como a muchos años luz y no me pensaba que iba a estar yo aquí hoy, ¿no? Han pasado 10 meses ahora desde que estoy tomando Inmunocal y bueno, Mercedes me propuso si me parecía bien venir a hablar de la parte de salud y bueno, yo estoy harta de oíros, no me canso y de escuchar muy buenas presentaciones. La verdad que podía haberme esmerado en hacer algo más profesional, pero como ha dicho ella, lo que quería contaros era mi historia, porque es verdad que está el testimonio y en alguna intervención pues siempre tienes oportunidad, ¿no? En alguna invitación que te hacen de contar cómo te ha ido y creo que es el momento pues que tengo creo que como máximo 15 minutos y tengo que aprovecharlos bien. Bueno, pues empezó todo esto en el año 2019. Eh, Voy a ahorrar mucho camino y muchos detalles, pero que sepáis que yo pensaba que estaba bien y un día de la noche a la mañana me noté un bulto en el pecho y resultó que fue un cáncer. Y a partir de ahí, pues se abrió una caja de Pandora que, bueno, la vida me dio la oportunidad de tener un cáncer y de aprovecharla, ¿no? Y, y encontré, bueno, pues, mm, aparte de un diagnóstico, otra oportunidad, ¿no? De vida, de reencontrarme conmigo, con mis seres queridos. Bueno, aproveché la oportunidad. No sé si se dice así o si tiene que ser así. Yo hace 32 años que estoy viendo pues, situaciones de estas en mi trabajo y cuando te toca a ti, os prometo que no es lo mismo. Cuando te toca a ti a un ser querido, a mi madre también le tocó y no es como en el trabajo, todo el mundo te dice, bueno, esto ya lo sabes. Y yo decía, no, contádmelo desde cero porque no me acostumbro. Pero a partir de ahí, bueno, pues tuve la suerte de tener un oncólogo y un equipo de profesionales magnífico, la verdad.
Pero mi oncólogo, sobre todo, ha sido siempre una persona muy holística, muy integrativa. Y me dio un consejo, dice, te voy a contar los primeros 6 meses, luego quieres seguir oyendo. Yo le dije, bueno, pues vamos a los 6 primeros y luego ya veremos. Pero hubo un momento en el que él me ¿Qué dijo, estás planteando? yo pongo de mi parte, yo te voy a poner el tratamiento, Isabel, pero aquí hay una parte del tratamiento que la tienes que hacer tú. Tú tienes que tomar medidas y van a pasar, bueno, pues por empezar a cuidarte en otros aspectos, ¿no? Que van más allá de la salud física. Y bueno, me puse manos a la obra. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido una carrera, ha sido una carrera y han pasado los años y cuando yo pensaba que estaba bien, que ya se había superado el proceso oncológico, que bueno, que todo iba como la seda, resulta que yo pues no me encontraba bien del todo, no me encontraba bien, el tratamiento hormonal me estaba dando muy mala vida y arrastraba muchísima sintomatología, artromialgia, fatiga, cansancio, insomnio y bueno, todo se acentuó mucho cuando en el 2024 tuve bueno, pues un proceso de trocanteritis muy dolorosa que se hizo bilateral y para colmo de males luego me rompí un menisco también. Creo que por la misma descompensación que llevaba de la cadera, bueno, la cuestión que a final del 2024, casi cuando ya estaba tocando fondo de ánimos también, me llega Inmunocal. Llega Inmunocal a mi vida, llega de la mano de una persona que me vio mal, que me vio, que me conoce, que sabe cómo suelo llevar las cosas cuando estoy bien y me quiso dar una oportunidad a que probara esto. Ella llevaba poco tiempo también probándolo y ese mismo día hice el pedido. O sea, no sabía ni lo que me estaba tomando, no sabía ni cómo se tenía que, no sabía qué pedía, cómo me lo tenía que, nada, no sabía nada. Yo lo único que sabía que confiaba en la persona que me lo propuso. Y entonces, pues nada, hice mi primer pedido y pongamos que eso llegó como solían llegar más puntuales antes, porque ahora se tardan un poco más, pero bueno, llegó el pedido bastante pronto. Y empecé a tomarlo y estamos hablando que fuese el 16 o el 17 de febrero cuando llegó el pedido. Yo el 5 de marzo ya era consultora, porque en pocas semanas empecé a notar efectos. Efectos a nivel de que empecé a descansar, dejé de tomar el ansiolítico que tenía pautado porque no dormía. El dolor de la trocanteritis no me dejaba dormir de noche y entonces era pues eso, un sufrimiento. Era ver el colchón y ver la cama de un fakir en vez de ver mi cama. Y empezó a aliviarse, bueno, pues que se alivió el dolor de por la noche, se alivió el tema del insomnio, la ansiedad. Yo empecé a tomar el Inmunocar y tomaba a la vez mi medicación, que era mi batería de calmantes, yo me la seguía tomando, pero no me pidáis cuándo, un día de la noche a la mañana me olvidé del calmante. Y fue en las 2 primeras semanas. No me acordé de tomar el calmante. Tenía pautado calmante para los que se dan para crónicos y de rescate todo lo que os podáis imaginar. Y no sé, y aún así no se me iban los dolores. Y bueno, sí es verdad que pasé procesos de infiltraciones que me fueron bien, pero justo cuando me estaban funcionando las infiltraciones me cambiaron el tratamiento hormonal y del tamoxifeno al letrozol, pues sentí, bueno, un cambio, que eso fue lo que no pude soportar. Y todo eso, en las 2 primeras semanas de empezar a tomar Inmunocal, empezó a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo a, a 5 de marzo me hago consultora porque mi patrocinadora me lo propone. Me dice, si es que te está yendo bien y ves que esto va a ser para ti unos meses, pues te podría ir bien hacerte consultora. Y yo lo primero que le dije, digo, yo no voy a vender nada, yo no vendo un paraguas ni lloviendo, ¿cómo voy a...? No, 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 no te preocupes, te lo ofrezco como una oportunidad para que te salga el producto, pues
un poco más económico, pero claro, ¿qué pasó? Que yo sin quererlo, al ver que me estaba sentando bien, pues mi familia empezó a consumir Inmunocal. Mi marido, porque en todo momento confío en mí, fue el primero que dijo, yo lo quiero probar. Y yo dije, pues oye, te registras y eres mi primer cliente. Y fue así, con él, con mi hermana, fue así con mis hijos, con amigos del círculo próximo. Y tuve un avance acelerado. En salud os lo prometo que fue acelerado. En bonos no, en bonos no, porque empecé a tomarlo en febrero y mis tres primeros consultores eh, fueron en junio. Pero yo me sentí, bueno, que iba a velocidad de cohete, os lo prometo. Hubo un cambio de chip, ¿no? De final de mayo a principio de junio, le dije, pero a ver, Isabel, ¿qué estás haciendo? Pero si lo estás recomendando, tienes clientes, tenía un montón de clientes, estaba ganando una nómina ya como una consultora ya de plata para arriba, ¿vale? Y entonces hice mis tres primeros consultores y, y a todo esto, bueno, pues iba estudiando, asistía a vuestras formaciones, a la academia, a todo lo que podía, me apuntaba y la verdad es que no sois conscientes muchas veces de lo que provocáis cuando os ponéis aquí delante de la cámara esta que me está poniendo muy nerviosa hoy y compartís vuestra experiencia, vuestras formaciones, vuestro testimonio. Recuerdo que escuché un testimonio que fue muy importante para mí porque fue uno que me hizo cambiar el chip. Escuché el testimonio de Raúl y dije, jo, pues si Raúl, que es enfermero, ha podido y mira lo que lleva encima, ¿por qué no voy a poder yo, no? Y entonces, pues, no sé, hice ahí el cambio. Hice el cambio, me registró mi patrocinadora como consultora, empecé y bueno, y luego todos estos meses, pues han sido 10 meses de crecimiento. De avance acelerado en salud he ido cada día mejor. Es verdad que, que si sigues tomándolo, luego ves los beneficios. Yo no me quiero extender mucho más, pero sí me gustaría compartiros un par de imágenes porque de verdad que me ahorro muchas, os pondría muchísimas, pero me voy a quedar con un par de ellas. A ver, compartir. A ver si me deja. No sé si veis la pantalla ahora. ¿Puede ser? Sí, la vemos. Sí, que la veis, ¿verdad? Vale. Ajá, Pues ahí, la primera. bueno, esto era que veáis cómo han sido siempre mis amaneceres. Y luego lo que os quería decir, a mí esto me lo propuso una amiga, Magdalena, y creo que todos tenemos un buen amigo cerca que siempre puede que llegue con este mensaje. Entonces la oportunidad está ahí. Lo que pasa es que hay que verla, ¿vale? Fijaros qué paradoja. A mí, hace un año antes de que me llegara Inmunocal con mi patrocinadora, estuve en una reunión de cosmética a la que me invitó una amiga y al final de esa reunión, esa persona que hizo la presentación de los cosméticos dijo, bueno, y ahora os voy a hablar de un producto que vale para las defensas, pero es un poco caro. Y lo tuve delante y no le hice caso porque esa persona no me llegó. O sea, hizo una presentación que a mí no me llegó, ¿vale? Al año resulta que me llega una amiga y me habla las bondades, su experiencia y me da la confianza para empezar. Y fue cuando empecé. Entonces, a veces pasa el tren, no nos subimos, puede ser que no sea el momento, puede ser que no nos lo traiga la persona adecuada. Y lo que sí es cierto que el día que pasa hay que subirse, hay que leerlo, hay que encontrarlo. Me gustaría que os fijarais en estas dos imágenes. No dista tanto una de la otra, aunque para mí han sido muchos meses previos a este julio del 2024.
de pasarlo mal, la verdad, y de no encontrarme bien. Y mirad en la foto de la izquierda, que se puede decir que iba a un evento, me había arreglado encima y, y bueno, cuando la he visto ayer hablando con Mercedes, porque digo, mira, me gustaría contar mi experiencia y creo que voy a ver si soy capaz de sacar alguna imagen si las fuerzas me dan para ello. Y mirad esta imagen que ha sido en octubre del 2025 aquí, ya llevaba 10 meses casi tomando Inmunocal. Yo los efectos los empecé a notar en las primeras semanas y fue, bueno, pues un descubrimiento para mí porque al contrario de hacerlo de la manera arreglada, digamos, de que yo empezara pidiendo un lote de inicio y haciendo una adaptación como toca hacer, pues por desconocimiento me pedí aquello que vi que era lo mejor para la inflamación y el dolor. Y aunque sé que no es la manera más ortodoxa de presentarlo, porque no lo empecé a hacer bien, sí que quiero deciros que Inmunocal Plata para mí, o sea, ha sido la solución a todo lo que me pasaba. De hecho, empecé a tomarlo, o sea, en menos de 5 días ya estaba tomando 4 sobres, ya os digo, por desconocimiento. Si lo digo, y sé que ya os digo que no es la manera más ortodoxa de haber empezado, lo digo pues para que desmitifiquemos un poco el tema que tenemos con el Inmunocal Plata, que a veces nos pensamos que es que tenemos que ir, sí, con súper cuidado, es verdad, hay que ir despacio, hay que hacer, pero yo no tuve apenas crisis curativa, me salieron unos granitos en los antebrazos, bajé la dosis y luego ya fue cuando me pedí el lote de inicio, hice el detox, o sea, ya empecé a hacerlo bien. Eh, para mí ha sido, bueno, el botiquín. Yo con esto casi que voy a acabar porque sabéis todas las propiedades que tiene. Y os quiero decir que en el año 2022, a pesar del dolor, pues hice el camino con mi familia que me animó a hacerlo. Y que quiero que veáis la diferencia de las imágenes, que es que no me reconozco, la verdad, porque en la imagen de la derecha, la segunda soy yo. Y parezco mi hija. Y mi botiquín era Inmunocal para todo el camino. Inmunocal y vaselina para los pies. Entonces, esto es lo que os quería contar, que disculpad si me he emocionado un poco porque me pensaba que iba a ser más fácil y que estaba más preparada para una academia de liderazgo y creo que no lo estoy todavía, pero os dejo el testimonio y mi experiencia de corazón. Os doy las gracias a todos porque cada uno de vosotros ha puesto un granito y, y bueno, que tenéis aquí una enfermera con experiencia también en oncología por si necesitáis apoyo. Y ya otro día os enseñaré las fotos de otra etapa de mi vida. Muchas gracias a todos sin excepción, porque de todas las líneas, de todos los líderes he aprendido, de todo, sobre todo, pues gracias al doctor Bonum, a la doctora Patricia Consaben, a mi línea ascendente, a Mercedes, que ha hecho que esté hoy aquí, y a todos mis compañeros de equipo por confiar en mí y sobre todo a mi familia. Muchísimas gracias. Gracias, Isati. Dices que no estás preparada, estás súper preparada. Yo creo que estamos todos disfrutando de verte aquí hoy y de lo que dije antes, el gran corazón que tienes, que bueno, no hacía falta que lo dijera, yo creo que lo han visto todos. Puedes dejar de compartir si quieres. Y vamos a ir presentando a, a la siguiente invitada, a Rocío, que andará por ahí. No sé si te veo ahora, Rocío, pero bueno, seguro que estás por ahí. A Rocío Rey. Rocío Rey estudió Derecho y trabajó como asesor fiscal en banca durante muchos años, pero en algún momento cambió su rumbo profesional y se empezó a dedicar al coaching, a la terapia gestal, es profe de yoga y bueno, en este camino
lejos de sentir que había perdido el tiempo por haber hecho estos cambios, al revés, toda esta experiencia, pues la está explicando ahora en este camino que nos proporciona Inmunotech. Una de las cosas que me acuerdo que me dijo al principio fue que además que tenía, aparte de que él haya encontrado su sitio, dice, es que a mí me interesa mucho trabajar desde casa, es mami de un niño de 3 años, ¿no? Entonces hoy nos va a hablar precisamente, que es el tema que yo creo que es para ella, del apalancamiento. Rocío, no sé, no te veo, pero tienes que andar por ahí. Sí, Ahí hola. estás. Ala, pues el micro para ti. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, primero disculparme que yo creo que estoy en un proceso de limpieza. Como todos sabéis, Inmunocal te ayuda a desintoxicar el cuerpo y estoy inmersa en una crisis de curación. Entonces, pues espero que la tos me permita. Muchísimas gracias, Mercedes, por confiar en mí. Cuando me lo dijiste, mi primera reacción fue no. ¿Qué hago yo hablando en la Academia de Liderazgo, no? Llevo 2 años, soy plata, no consigo, ¿no? Voy como muy lenta, pero sin embargo luego pensé y dije, jo, si de algo sé, es de apalancamiento, ¿no? Y además es que me encanta, ¿no? Cómo funciona esta gran herramienta que tenemos los networkers, ¿no? Es el network marketing, el tener este poder de apalancarte en los equipos, ¿no? Entonces voy a compartir. Bueno, una cosa que aprendemos pues es a superar nuestros miedos y nuestras cosas. Una de ellas es hablar así y hacer también mis PowerPoint. Así que, bueno, dentro de lo que es, pues voy a ir. ¿Veis bien la pantalla? Vale, me pongo así una esta. Bueno, ¿qué es el apalancamiento? Voy a ponerme una alarma para no pasarme. Pues me apalanqué de una definición que me pasó Mercedes y que me gustó mucho, ¿no? Que es el apalancamiento, pues es esta capacidad de utilizar recursos, habilidades o herramientas de una manera estratégica para multiplicar los resultados, logrando un impacto con el mismo o con menor esfuerzo. Y a mí esta definición me gustó mucho, pero luego pensé, eh, se me queda un poco así como corta, ¿no? O como muy de papel, ¿no? Y pensé, pues voy a explicaros desde mi humilde punto de vista qué es para mí el apalancamiento, ¿no? Y yo lo veo como un juego de dar y recibir, en el que constantemente estamos aprendiendo y enseñando, ¿no? Os lo voy a explicar un poquito por separado, pero todos sabemos que no podemos dar algo que previamente no hemos recibido, ¿no? Que no puedo enseñar una habilidad si no la tengo en mí o no la he aprendido. No puedo dar una información que no tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el apalancamiento desde el dar? Desde el dar, yo lo he vivido y lo intento vivir, pues como también lo he aprendido, ¿no? Para mí es un acompañamiento, apalancarte es acompañar, ¿no? Voy a acompañar y si ese acompañamiento lo hago desde una escucha sincera, pues me va a permitir conocer la necesidad real, no solo de mi prospecto, sino también de la gente de mi equipo, ¿no? Que está conmigo. Voy a poder ver, pues, no solo a los que están empezando, sino también todas esas personas, pues a lo mejor que llevamos un tiempo y que no avanzamos o que tenemos alguna dificultad, pues cuando yo hago ese acompañamiento desde una escucha sincera, voy a entender su necesidad y le voy a poder dar esas herramientas que necesita, ¿no? Que está necesitando en ese momento. Luego, acompañar respetando los ritmos, ¿no? Y esto es súper importante y en mí me ha habilitado, ¿no? Me ha hecho despertar pues una habilidad que es la paciencia, ¿no? El tener paciencia, que yo soy una persona como muy que quiero las cosas ya y cuando veo que alguien pues no se decide, ¿no? Todos nos ha pasado que en un momento determinado pues te dicen que sí que van a hacer consultores pero no lo hacen, que le mandas el carrito y no lo pagan, un consultor que quiere avanzar pero luego no hace las cosas, ¿no? Pues es decir, bueno, pues no voy a empujar, voy a acompañar y voy a respetar su ritmo. Y respetando su ritmo, pues también voy a desarrollar mi paciencia, ¿no? Y yo he puesto aquí hacer un acompañamiento amoroso y responsable, porque para mí ser amoroso en un acompañamiento es dar lo mejor de mí, como yo también he aprendido, ¿no? Las personas que están en mi equipo, y Mercedes, Lola, ¿no? Elena, cada vez que les he preguntado, pero también Adriana, ¿no? Gente que está supuestamente bajo mi línea, ¿no? Se convierten en mis maestras, ¿no? Y aprendo
y son súper amorosas, dan lo mejor de ellos, ¿no? Pero a la vez es responsable, es decir, voy a ver a la otra persona todo el potencial que tiene y voy a ayudarle a desarrollar su potencial. No me voy a convertir no le voy a dar ese apalancamiento. Para mí no es te voy a hacer del trabajo, ¿no? Es aprender, enseñarle a pescar, que os he puesto aquí, que todo el mundo entendemos esta frase, ¿no? Cuando no es lo mismo darle el pescado que enseñarle a pescar. Pues aquí se trata de enseñarle. ¿Y cuál es la pesca, ¿no? ¿Cuál es esa herramienta en Inmunotech? Pues toda la estructura y la metodología que ya tenemos, que ya tiene la empresa, ¿no? Con todas las formaciones, con todo lo que el corporativo hace, con todas las, pues eso, la Academia de Liderazgo, con todas las formaciones que ya tiene el equipo. En nuestro caso, una estructura muy clara, invitar, presentar, seguimiento y cierre, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le voy a enseñar a esta persona, ¿no? Le voy a acompañar para que aprenda a cómo invitar, a cómo presentar, a hacer el seguimiento y hacer el cierre. Lo voy a hacer de una manera sencilla y duplicable para que lo puedan hacer, y la mejor manera que yo he aprendido que se hace es con mi ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me han dicho, oye, es importante estar en los eventos, cuando yo he ido, las personas que me lo han dicho estaban ahí en primera fila con su lápiz, ¿no? Y personas que ya llevan mucho tiempo, que están en rangos, pues como Sabrina, ¿no? Que está en todos los Zoom, que sigue, que aprende, ¿no? Y que no me dice lo que tiene que hacer, no, ya lo hace, y con su ejemplo me inspira, ¿no? Y para mí eso es un apalancamiento pues súper potente, ¿no? Porque es como te enseño con mi ejemplo. Y a la vez, como os decía, es esa sinergia de aprender y del dar y el recibir, aprender y enseñar. Cuando yo quiero enseñar a mi equipo con mi ejemplo, pues si yo quiero que en mi equipo haya disciplina y yo la disciplina no la tengo, ¿qué tengo que hacer? Aprender a ser disciplinada, ¿no? Y por lo tanto, empiezo a aprender para poder enseñar, ¿no? Si hay algo de la información, pues yo no sabía que era un aminoácido, ¿no? Pues para yo poder explicarlo tendré que aprenderlo. Si yo le digo a mi equipo que hay cierta información que es importante saber, yo la tengo que aprender primero, ¿no? Por lo tanto, se abre aquí un espacio de crecimiento personal brutal, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Luego, pues en este dar, pues al final, apalancamiento para mí es apoyar al equipo, nutrirlo, darle la información y la formación que van a necesitar para avanzar, ¿vale? Y el apalancamiento desde el recibir, pues cuando a mí me hacen ese acompañamiento estupenda, pues ¿qué hago? Pues que me siento acompañada. Y cuando me siento acompañada, pues significa que en los primeros pasos voy a ir de la mano, ¿no? De la mano de mi patrocinador, de mi sponsor, de la persona que me invita, o si en este caso que se puede dar, pues que no esté haciendo su trabajo, ¿no? O no esté desarrollando esta profesión, pues bueno, alguien de encima siempre me va a poder dar la mano, ¿no? Esto me va a generar a mí tener confianza, y es lo que a mí me ha dado, ¿no? Cuando no sé, no he podido, ¿no? Pues me da la confianza de poder aprender mientras voy creciendo, ¿no? Y algo que para mí es muy importante, yo, bueno, pues vengo de la gran empresa, de un mundo pues bastante competitivo, pues el no sentir el juicio, ¿no? Yo cuando empecé con esto, pues el reconocer que no sé, pues me permite realmente aprender, ¿no? Yo recuerdo bueno, trabajé en banca mucho tiempo, pero ya no solo en banca, también en muchos otros sectores, ¿no? Te piden el currículum, te piden ¿no? Te piden toda esa, qué sabes hacer, ¿no? Y toda esa, y dices, bueno, hay juicio, ¿no? Si dices, pues es que esto no lo sé, ya, pero si has estudiado esto y no lo sabes hacer, ¿no? Yo estudié Derecho y aprendí a hacer una demanda cuando me puse a trabajar, porque yo no lo sabía hacer, ¿no? Y cómo vas a una empresa y dices, ya, pero es que no sé hacer un recurso, porque en la carrera no me lo han explicado. Pero al final dices, no, que no se enteren, que no sé, ¿no? Que no se vea mucho y voy a buscarme la vida y entonces no puedo preguntar. Y aquí me encanta, ¿no? El decir, mira, no lo sé, vamos a aprenderlo, ¿no? Y encontrar a alguien que te diga, no pasa nada, venga, te lo explico, ¿qué necesitas? ¿Dónde estás? ¿No? Vamos a ir juntas, ¿no? A mí eso me libera de muchísima presión, ¿no? Y además esto lo estoy viendo también en gente del equipo que viene del mundo también de la gran empresa, y decir, no tengo la presión del jefe de cuántas ventas has hecho, de qué has hecho, ¿no? Pues eso me permite, ¿no? Me permite aprender a mi ritmo. ¿El qué aprendo?
pues esa estructura que necesito para avanzar en mi negocio y aprender la información que necesito, ¿no? Que se necesita saber, ¿vale? Y entiendo también algo que me gusta mucho es el ser responsable de mi emprendimiento, entender que mi upline no es la responsable de que yo avance, me ayuda y me apoya, pero la responsable de mi crecimiento soy yo. Y cuando yo entiendo esto, me va a permitir apalancarme de todas las formaciones que hay, preguntar sin miedo, ¿no? Y ir ahí aprendiendo cada vez más. Por eso es súper importante, ¿no? A veces, el otro día, ¿no? Nos contaba alguien del equipo que estaba en una línea hermana, una compañera que se encontraba, una amiga, y decían, es que a mí nadie me enseña, ¿no? Y decía, joder, quiero irme a vuestro equipo, ¿no? Pues dices, qué importante encontrar un sitio donde te nutren, pero si no, di, wow, quiero esto, me hago responsable y busco arriba quién me puede ayudar, ¿no? Busco la información y la formación que ya está disponible y aprendo, ¿no? Y a mí eso me parece súper importante, ¿no? Porque además también te va a hacer que luego a tu equipo le vas a enseñar y van a ser también independientes, ¿no? Porque somos consultores independientes de Inmunotech, ¿no? No somos dependientes y eso es súper importante también saberlo, ¿no? Y algo que para mí el apalancamiento me permite es, de verdad, como decía Mercedes, pues conciliar mi vida personal y laboral. Yo, pues bueno, por circunstancias, pues soy mamá separada, con el niño la tengo solo para mí. eh, y bueno, pues me vi hace 2 años cuando empecé a tomar inmunocal, pues que tuve que dejar mi trabajo porque no eran compatibles, ¿no? Las empresas te dicen que sí, pero en realidad no es verdad, ¿no? Cuando te ves en una situación difícil, no lo puedes conciliar. Y ese fue mi caso. Entonces, para mí esto me abrió un mundo de posibilidades. ¿Y cómo hago aquí la conciliación? Primero, puedo trabajar desde casa y en las reuniones de equipo, aunque esté mi chiquitín por aquí dando vueltas, no pasa nada, porque nadie me regaña. O sea, me lo puedo llevar al trabajo. Y luego también, si yo tengo un invitado y no puedo hacer la presentación, no puedo hacer un descubre, digo, oye, ¿quién de mi equipo, qué presentaciones vais a hacer? Oye, os mando a alguien, ¿no? Que todos lo hemos hecho, incluso a una línea hermana, y te lo respetan, ¿no? Hoy justo hacía una presentación y la chica venía del mundo inmobiliario y me decía, es que estoy harta de esa venta agresiva, de que estás un montón de meses con un cliente y luego le compra la casa a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo concilias ahí? No puedes, ¿no? ¿A qué compañero le dices, oye, enséñale la casa que hoy no puedo porque tengo al niño malo, ¿no? Pero aquí sí, aquí yo le digo, Mercedes, oye, ¿tienes algún descubre? Tengo esta persona, pero no voy a poder. Y de mil amores, ¿no? Le enseña y luego pues yo ya me encargo del seguimiento, ¿no? Y eso para mí es una tranquilidad. Y bueno, pues aparte de todo esto, pues saber que formo parte de una comunidad, de un proyecto enorme que va más allá de mí. ¿Y dónde vemos esto? En los eventos. El evento para mí es como el mayor apalancamiento que tenemos, ¿no? Porque nos nutrimos de la energía, de toda la información que nos dan, de las experiencias de los compañeros, ¿no? De entender el propósito más grande que tiene este proyecto. Y por eso no es casualidad que digan que de evento en evento se crece, porque te inspira, ¿no? Y entonces es súper, yo lo recomiendo, ahora tenemos el Inmunofest en marzo y yo pues recomiendo que todo el mundo vaya, yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido en algún momento, y bueno, yo creo que ahí es como una fuente de inspiración. Y ya así como para terminar, pues yo como resumo, yo el apalancamiento, pues es el apoyo, la inspiración que me permite generar este gran proyecto, avanzando con la confianza de saber que tengo una red que me sostiene y que puedo avanzar tranquila, ¿no? Que hay ahí una gran empresa. Así que nada, bueno, pues sí, sin más, esta es mi visión y espero que os haya, que os haya servido en algo y nada, pues súper agradecida, ¿no? de este espacio. Agradecidos nosotros, Rocío. Me ha encantado, la verdad. Es que muy claro, muy didáctico y muy duplicable, o sea que se entiende muy, 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 muy bien. O sea que muchísimas gracias a ti. Bueno, y ahora vamos muy bien de tiempo con la tercera parte del liderazgo. Y os voy a presentar aquí a Daniel, que andará por ahí también, Daniel Ramiro. Es informático, bueno,
antes ejercía de informático porque ahora es terapeuta, es acupuntor, masajista, comicel, multiemprendedor. Es padre, es compañero, y esto repito porque es como, como buen compañero, la adora, de una super líder oro, que es Carol Parra, nuestra compañera Carol Parra, que también es terapeuta, y como también se define como amigo incondicional de la vida, ¿no? Yo, bueno, os puedo decir que es una gran persona y se detecta muy rápido y lo vais a detectar vosotros, se detecta al hablar con él. Y hoy nos va a hablar de liderazgo y con una presentación que no nos va a dejar indiferentes, muy, muy, muy motivadora. Así que adelante, Daniel, todo tuyo. Hola, buenas noches. Hola. Vamos a ver. Sí, me toca presentaros este último módulo de la Academia de Liderazgo y os voy a contar la vida del doctor Gustavo Bonus, como ha dicho Mercedes. Antes de nada, ¿cómo llegamos hasta aquí? Yo hace nada estaba preparándome las presentaciones, los descubre con Mercedes, y cuando le hice la presentación le cambié la historia, pero porque justo antes, unos días antes, había escuchado una presentación de una compañera de Rosa Esperduto y se me llenó la cabeza de datos y se lo conté a Mercedes y hasta que una semana antes me dice, oye Dani, ¿por qué no cuentas tú la historia que nos gustó tanto aquel momento de aquel descubre, ¿no? Entonces, en esto estamos. Voy a pasar a compartiros la pantalla y empezamos así, ¿vale? Bueno, cuando escuchamos la historia de alguien que deja huella, a veces pensamos que fue alguien excepcional desde el primer día, como si todo hubiera estado claro o como si nunca hubiera dudado. Pero la mayoría de las vidas que realmente importan no se construyen así. Se construyen día a día, con decisiones pequeñas, con tropiezos, con momentos en los que uno no sabe si está avanzando o simplemente resistiendo. La historia de Gustavo Bonus es una de esas historias, y quizás por eso alguno de vosotros o todos os podáis reconocer en ella. Gustavo Bonus nació el 19 de julio de 1928 en Piamonte italiano, y el mundo que lo recibe es duro. Dejarme un momentito que os ponga en contexto. Bonus nace en el 28, estamos justo entre las dos grandes guerras. La Primera Guerra Mundial terminó en el 19, en el 18, y la Segunda Guerra comenzará en el 39, con 11 años Gustavo Bonus. En este periodo entre guerras se está reconstruyendo Europa, estamos sumidos en una profunda inestabilidad política, económica y social. El mundo está viviendo unas tensiones internacionales increíbles, desembocarán en la Segunda Guerra, y en la Italia donde crece Gustavo tenemos a Benito Mussolini y todo lo que aconteció en esa época. Europa se encamina hacia la guerra. La enfermedad y la escasez forman parte de la vida cotidiana. No hay grandes certezas, solo la sensación de que sobrevivir ya es un logro. Ese mismo año se descubre la penicilina, aunque todavía nadie lo sabe, justo el año en el que crece y nace Gustavo Bonus. Curiosamente, mientras el mundo parece romperse, algo empieza a gestarse en silencio. La medicina da pequeños pasos. Surgen los antibióticos, las transfusiones, las anestesias más seguras. Se empiezan a salvar vidas, pero todavía no las suficientes. Ese es el paisaje en el que crece Gustavo Bonus. Un mundo donde la medicina avanza, pero donde el sufrimiento sigue muy presente. Así suelen empezar muchos caminos importantes, sin aplausos, sin señales claras, sin saber todavía que tendrá sentido más adelante. Siendo joven, estalla la Segunda Guerra Mundial y la familia se traslada a San Giovanni. Su madre, intuitiva y marcada por lo que ha visto durante la guerra, le dice algo muy simple: hace falta gente que pueda ayudar. No es una gran visión estratégica de la mamá, no. Es algo profundamente humano que surge desde la intuición y desde el corazón. Con 20 años, Gustavo entra
en medicina en la Universidad de Turín. La Segunda Guerra terminó. Ese mismo año escucha hablar a Alexander Fleming, quien explica que la penicilina fue un descubrimiento occidental, que no la buscaba, que simplemente supo reconocerla cuando apareció. Esa idea se le quedó dentro a Gustavo, no como una teoría, sino como una forma de estar en la vida, con una apertura al misterio, a la magia de la vida. Con 24 años se gradúa y comienza su residencia en Génova. Son años en los que la ciencia avanza rápido. Se descubre la estructura del ADN, se empieza a entender la vida en profundidad. Pero para él estos años quedan marcados por algo mucho más personal. Su madre desarrolla un cáncer de ovario terminal. La medicina no puede hacer mucho. El sufrimiento es largo, intenso, injusto. Aquí ocurre algo importante. No hay respuestas, no hay soluciones, solo queda permanecer, acompañar y mirar de frente los límites de la medicina y de la vida humana. Vosotros imaginaros que sois estudiantes de medicina y no podéis acompañar a vuestra madre. No hay cura, no se sabe lo que está pasando y solamente queda ver cómo esta persona querida y amada empieza a entrar poco a poco, poco a poco en su túnel de salida. De ahí nacen preguntas que no se apagan en la vida de Gustavo. ¿Qué pasa con las personas para las que la medicina no llega? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no puede ni alimentarse bien? Muchos caminos empiezan así, no por una ambición, sino por una herida que no se cierra. En 1956, con 28 años, Gustavo se va a Estados Unidos. Esta es una oportunidad que le da la vida. Le llevan y puede empezar a investigar. Aquí empezamos a tener suerte. O digamos que el destino empieza a tirar los dados en la vida de Gustavo, ¿vale? Gustavo investiga la recuperación de pacientes tras una cirugía. Empieza a ver que algo no encaja. Personas muy parecidas evolucionan de forma muy distinta. Empiezan a sospechar que la clave no solo está en la cirugía, sino en cómo se recupera el cuerpo y en qué recibe para hacerlo. Esta percepción que está teniendo Gustavo empieza ya a unirla con todo su pasado, ¿no? Ya tenemos puntos claves que van haciendo cómo, a mí me gusta llamarlo el misterio, cómo poco a poco va dando el misterio información, nos va dando poquito a poco y le va guiando hacia el tema de primero estudiar medicina, luego que sea cirugía, luego hay una oportunidad de irse a Estados Unidos, de repente aquí empieza a darse cuenta, no todo el mundo se da cuenta de lo que le pasa delante de las narices, pero Gustavo se da cuenta y como un susurro que le cae, que yo lo llamo un misterio, dice, ¿qué está pasando aquí? Y él dice, será la nutrición, ¿no? Cuando empieza a comprenderlo, llega otro giro inesperado, otro más. Su visa expira y tiene que marcharse. Aquí muchos se habrían rendido, pero él no. Gracias a una recomendación llega a Canadá, a la Universidad de McGill. Tiene 32 años. No era el plan original, seguro que no era su plan original, pero sigue caminando. 32 años. Varios movimientos en Italia, la muerte de su madre, llega a Estados Unidos para estudiar otra residencia, se le acaba la visa y estamos en Canadá. La vida empieza a zarandearlo. Mientras el mundo empieza a entender el sistema inmune, la carrera de Gustavo Bonus despega. Trabaja en el shock hemorrágico y en 1965, con 37 años, recibe uno de los mayores reconocimientos médicos del país. Es el primer no canadiense en conseguirlo. La constancia rara vez es espectacular, pero casi siempre es decisiva. Esto de que la constancia rara vez es espectacular lo podemos saber en nuestra prospección diaria, en nuestro consultor que se va uniendo al equipo o simplemente cada vez que nosotros intentamos hacer una invitación, levantamos un teléfono, nos atrevemos a hacer un acto heroico, ya sea como héroes o como heroínas.
Gustavo Bonus empieza a tener sus primeros resultados. En los años 70, la medicina empieza a hablar de nutrición clínica. Estamos viviendo momentos muy fuertes a nivel en todos, ¿no? O sea, la medicina ha empezado a avanzar, como ha empezado a decir así a coletazos. Surge la radio, surge la televisión, el mundo ha empezado a explotar en creatividad y en descubrimientos. Y uno de ellos es que la nutrición clínica empieza a tener ya una profundidad de conocimiento y de experiencia. Se desarrollan técnicas de alimentación enteral y se reconoce el impacto metabólico de la enfermedad. Entre 1970 y 1972, Gustavo desarrolla el concepto de dieta elemental, una fórmula líquida para alimentar a pacientes en coma. Esto es, esto a mí me gusta mucho porque ya trabajó sobre shock hemorrágico, pero de repente los duendes, como decimos en mi casa, le soplan el concepto y él lo brinda al mundo. O sea, tiene una capacidad de poder escuchar y estar atento a las oportunidades. Y esto desde que, para mí, la semilla es que Fleming, cuando da la ponencia en la universidad, cuando él entra a estudiar, él dice, yo me lo encontré, yo estaba buscando otra cosa. Os puedo decir varios puntos en la historia en el que muchas personas dicen, yo no estaba buscando esto, de verdad, no lo estaba buscando. Pero bueno, continuamos. Esta fórmula líquida hoy se usa en hospitales de todo el mundo. Cuando Gustavo habla de este concepto, tiene 43 años. Esta fórmula no cura, pero sostiene. Y a veces sostener el cuerpo es lo más importante. Mientras tanto, el mundo científico empieza a relacionar radicales libres, envejecimiento y enfermedad. Hacia el 1977 surge la pregunta central de su vida científica. ¿Existe una proteína que incluso un paciente con cáncer avanzado pueda asimilar? Él quiere encontrar la proteína perfecta. Pero esta no es una pregunta cómoda para Gustavo. Esto me lo imagino yo, ¿no? Pero sí es una pregunta persistente en su vida. Yo aquí pienso en el síndrome del desgaste o caquexia que su madre sufrió en su proceso cancerígeno, ¿no? Por si no lo sabíais, esto es una pérdida involuntaria y progresiva del peso corporal, de la masa muscular y de la grasa. Entonces, buscar la proteína perfecta o buscar aquella proteína que pueda alimentar a un cuerpo que se está yendo y se está yendo y se está yendo, pues como podemos ver no es una casualidad que ocurra, ¿no? Es aquella semilla que en un suelo fértil ha empezado a germinar, ha sacado unas raíces y muy poco a poco aquí ya ha empezado a sacar el tallo y a florecer. En plena revolución del ADN recombinante y los anticuerpos monoclonales, llega a su laboratorio una caja desde Suiza, una proteína en polvo y una petición nada más. Uy, me perdí un momentito. Veis. Llega la proteína en polvo, la petición y nada más. Gustavo la prueba, la observa, espera y meses después los resultados son sorprendentes. Ratones más fuertes, menos enfermos y con una longevidad mucho mayor. Busca ayuda para comprender lo que ocurre. Junto a la inmunóloga Patricia Consaven, confirma una mejora clara del sistema inmune. Y en 1978, cuando Gustavo tiene 50 años, publican los primeros resultados, pero todavía no saben cómo funciona. Si lo queréis saber, en el 78, Patricia y Gustavo, el informe que publican se llama El efecto de los aminoácidos en la dieta sobre la reacción inmunológica, como boletín. Mientras la ciencia empieza a hablar de apoptosis y regulación celular en una conversación informal durante una pausa para el café, el oncólogo Gerald Baptiste sugiere medir el glutatión. Bonus acepta la idea,
miden y encuentran niveles extraordinariamente elevados en los ratones. El azar vuelve a cruzarse en el camino, pero esta vez encuentra a alguien preparado para reconocerlo. Un nuevo accidente, una conversación trivial en una cafetería de la universidad donde se juntan todos los equipos de trabajo con Saben, Bonus y Baptiste, están en su conversación. Pues oye, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo no sé qué. Y de repente Baptiste, al escucharle los estudios que dice Gustavo y Patricia, dice, oye, ¿y por qué no pruebas el glutatión? Que yo estoy con ello. Tenemos toda la equipación para mirarlo. Diana, ¿no? Hay que estar atento a poder escucharlo. Lo escuchó y aquí tenemos el siguiente resultado. No fue una búsqueda directa, fue el resultado de años caminando, observando y no soltando la pregunta. El gran misterio hizo su magia. En los años 80, mientras el mundo empieza a comprender el estrés oxidativo, el gobierno canadiense exige mayor rigor científico. Bonus y Consaven publican sobre glutatión, envejecimiento y función inmune. La proteína recibe un nombre, inmunocal. Si no lo sabíais, inmuno se lo puso el doctor Gustavo Bonus por su efecto ante el sistema inmune y cal por las calorías que aportaba, unas 40 por sobre. En plena epidemia del VIH o el SIDA, como decíamos aquí en España, la investigación cobra un profundo sentido humano. Esto estamos en los años 80 y es cuando el gobierno canadiense aprueba hacer ensayos en humanos por todo el recorrido anterior que ya tenían con esta sustancia. Los resultados son tan relevantes que Luc Montagnier, premio Nobel por el VIH, dedica un capítulo entero a Inmunocal en uno de sus libros. La nutrición empieza a verse como herramienta inmunológica. En 1988, con 60 años, Gustavo se jubila y su programa se cierra. Para muchos sería el final lógico, pero no lo es. Chicos, con la jubilación no se termina nada. Ahora empieza la vida de Gustavo que nosotros conocemos y por lo que estamos todos aquí, a partir de los 60 años. En ese proceso se cruza con el empresario Dieter Bier, quien decide invertir y proteger la fórmula mediante patentes. Lo anecdótico de este encuentro con Dieter Bier es que el gobierno de Canadá cierra el laboratorio, cierra el equipo, retira los fondos. Yo me imagino a un Gustavo diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo que yo he llegado a escuchar es que mientras intentaba alquilar una instalación, ahí es donde se cruza con Dieter Bier, que poseía varias propiedades en Montreal. De este encuentro es donde surge la primera parte que es Immunotech Research Corporation. Más tarde ya se suma Chuck Roberts y en 1996 nace Immunotech Research. Gustavo tiene 68 años. Este pequeño fragmento de Dieter Birk y Chuck Roberts son 8 años en la vida de Gustavo Bonus. 8 años. Cuando a nosotros nos dicen que en 5 años se puede llegar a platino, pues en 8 años y en 10 años en lo que haga falta, ¿vale? Como dicen otros compañeros, yo no me voy de la fila. Aquí a la izquierda tenéis a Dieter Bier y a la derecha está Chuck Roberts. Después se incorporan figuras claves como Jimmy Goodman en el 1997, John Molson y el inmunólogo Golf Droog, con quien se desarrolla Immunocal Platinum hacia el 2004. Hay algo importante aquí. No ocurre al principio de la vida, ocurre cuando muchos ya se habrían detenido. El doctor Gustavo Bonus fallece en el 2011, a los 83 años, en un accidente de tráfico. Su trayectoria muestra cómo la vida puede transformarse en un camino de sentido cuando las experiencias, las fáciles y las dolorosas, se convierten en preguntas. Y las preguntas en servicio. No hay épica declarada en esta historia, pero hay una constante: avanzar, incluso cuando el camino cambia, y estar atento a aquello que aparece
sin ser buscado. Hasta aquí sabemos que la historia de la empresa continúa, pero como esta es la historia y vida de Gustavo Bonus, hasta aquí ha estado. Es una academia de liderazgo. A mí personalmente la palabra líder y liderazgo son muy nuevas y se me quedan muy lejos. Por eso he querido como enfocar y narrar la historia de Gustavo desde el mito del héroe, porque aquí estoy totalmente seguro de que cada uno de vosotros y de vosotras sois héroes y heroínas en vuestro día a día. Si no es diariamente, seguro que todas las semanas hacéis múltiples actos heroicos. Un acto heroico dentro de Inmunotech es muy fácil, ¿no? La primera invitación, el primer descubre, la primera vez que levanto el teléfono, la primera vez que le tengo que contar algo a alguien. Todo esto, más que nosotros, sabemos que son actos heroicos. Entonces, cuando yo entré en la empresa y empezaba a escuchar la historia de nuestros mayores, yo decía, wow, claro, esta gente, ¿no? Pero cuando me encontré con la vida de Gustavo vi que es un ser normal y corriente como nosotros, ¿no? A mí me gusta porque casi me lo veía más como el concepto del mito del héroe desde la parte oriental, que naces, empiezas a estudiar, a trabajar, constancia, perseverancia, palos en la vida, más palos, tú sigues formándote, sigues haciéndote un profesional y finalmente lo que hace la perseverancia, el estudio, la acción es hacer relucir a una persona. Bajo el punto de vista occidental, el mito tiene otro matiz que sería el de pues como en la mitología griega, está la mujer en los campos y de repente se acerca un ave enorme, Zeus disfrazado, y después de ese encuentro surge un semihéroe o surge un héroe pequeñito, ¿no? Estilo Hércules. Hércules tiene un gran poder y este poder lo tiene que aprender a dominar. Si me atrevo a decir esto y si alguien, bueno, y que no os moleste porque lo hago desde el corazón, yo veo que hay muchos que empezamos en la carrera de Inmunotech y vamos picando piedra y nos faltan muchas habilidades y empezamos a ir una tras otra, mito del héroe oriental, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero de repente hay otros que nada más empezar o en poco tiempo, ¡pum!, crecen y llegan a conseguir rangos oros. Si lo queremos ver desde rangos altos, no oros, si queremos verlo desde el mito del héroe occidental, cuando un héroe, cuando alguien se convierte en héroe, adquiere una responsabilidad y su camino está en aprender a utilizarlo. Entonces, unos desde abajo, otros desde arriba hacia abajo. Significa que yo ya tengo la organización, ya tengo que aprender a hacer el apalancamiento, tengo que aprender a enseñar, tengo que aprender a hacer un equipo. Todos tenemos que ir sacando habilidades nuevas. Y con esto me despido y os dejo aquí el final de la presentación y nada, eh, un placer. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Está claro que la vida es un camino y a veces es tortuoso, pero si hay propósito, que siempre hablamos del propósito, si hay propósito, pues no tiramos la toalla y entonces las cosas se terminan dando, ¿no? Eso lo sabemos, está muy bien tu presentación de hoy porque, bueno, nos pone a veces en una manera de ponernos en nuestro sitio, que a veces somos unos quejicas, ¿no? O sea que te lo agradezco mucho. Y nada, que ya se va haciendo la hora, que tendréis que atender vuestras cuestiones, o sea que abrir los micrófonos, despedirnos, daros las gracias, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente academia. Gracias a Gracias por todos. compartir tanto. Gracias. Gracias. Fantástica, gracias. Felicidades a todos. Buenas, gracias. Felicidades. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas. Agradecidos nosotros.
Pues nada, Muchas yo no, gracias. hasta que no salgáis todos yo no cierro, o sea que ir despidiéndose. Bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao.